Hola y bienvenidos a otro episodio. Gracias por preguntar. Hoy la verdad es que me encuentro con una súper invitada. Coincidimos en la vida, pero me ha encantado coincidir con ella y la verdad que tiene una energía bastante linda y me llamó bastante la atención que pudiera estar aquí en el podcast con nosotros. Así que bienvenida, Marce, ¿cómo estás? Hola Gaby, bien, ¿y tú? La verdad es que estoy un poquito nerviosa, pero emocionada de poder estar acá. Yo sé, pero ahí vas a ver que los nervios se pasan rápido. Em, Mira, Marce, entrando ya como en conversación, como el tema es más o menos como que de introducción, la pregunta, la que te mandé primero, creo que va bastante con esta introducción que quiero que nos des breve de quién sos. Así que, ¿cómo me podría responder? Bueno, para mí responder a quién soy creo que es la pregunta más compleja que me ha tocado responder en mi vida. O sea, suena como bastante irónico porque creo que no hay un tema al que yo pareciera que pudiera conocer mejor que a mí misma, pero lo que me cuesta como tal vez definir realmente es si soy un nombre, si soy un número de cuántos años tengo, si soy una profesión. Deja, sí. Y la es que he llegado como a la conclusión de que no soy uno o el otro, sino como esta persona en constante crecimiento y evolución que se va integrando por distintas partes. Pero contestándolo de la forma más simple o común que escucharíamos sería, pues yo soy Marce, me llamo Marcela, me gusta que me llamen Marce, tengo 26 años, soy mamá de un bebé de año y medio, soy psicóloga y pues también doy clases de pilates y de barré. Y pues mis hobbies que me gustan, a mí sí siempre me ha gustado hacer ejercicio, disfruto, me gusta mucho leer también. Y eso. Ujú. No, a mí, de verdad que como tú dices, la pregunta parece súper simple, pero al final, si indagas un poquito más, encontrás que tenemos muchos roles. Y a mí, por lo menos, cuando a mí me preguntaban, o un poquito más joven que tú, quién soy, es como buscaba mucho de, es que soy la hija de alguien, o soy estudiante, no sé, como que lo primero que te venía a la mente. Pero ahora cuando uno ya tiene como una carrera y todo lo demás, como que te identificas mucho con esa parte cuando te preguntan quién sos, ¿verdad? Entonces es como, me preguntan a mí quién sos. Soy administradora de empresas, pero ¿qué más? Pero ¿cómo influye esto? Como que, por ejemplo, que seas psicóloga o que, ¿verdad? Que tengas alguna profesión, ¿cómo influye en el resto de tus roles? Porque, ¿verdad? Bueno, yo la parte como de profesional, de psicóloga, sí trato como de cuidarla mucho y mantenerla como eso, como una parte profesional mía y no mezclarla porque sí me pasa mucho como con mis amistades o con mi familia, que es el típico de, tú como psicóloga, ¿qué pensás? Em, y creo que sí es parte del profesionalismo y de la ética el no estar psicoanalizando y terapeando a todas las personas porque no es ese mi rol. O sea, yo cuando estoy como familia, mi rol es de hija, hermana, mamá, o cuando estoy con mis amistades, mi rol es como una amiga. Entonces siempre hago esta distinción y cuando viene esta pregunta, lo primero que hago es decirles, te voy a responder como amiga, no te voy a responder como psicóloga, por ejemplo. Y lo que sí es cierto y es que obviamente como sí es una parte que está integrada en mí, no es que yo no tenga esta perspectiva, sí la tengo, simplemente cuido mucho el no estarla constantemente como dándosela a las personas, pero me ha ayudado, obviamente sí ayuda muchísimo, me ha ayudado a desarrollar mi empatía, como a tener diferentes perspectivas de quizás de dónde puede estar como viniendo no sé, las conductas de otras personas, por ejemplo. Entonces, como tengo más perspectivas o tengo otros ángulos desde donde puedo analizar las cosas, eh, creo que me ha ayudado de cierta manera como a desarrollar, obviamente sí esta empatía, pero también como mis habilidades sociales. No sé si eso tiene un poco de sentido, como de ser más consciente de cómo me voy a comportar yo
con las otras personas, tomando en cuenta que yo ya pude observar esto antes. Ya. Y me parece bastante curioso lo que decís, porque siento que sí tenés que estar como, no sé, eso es lo que percibo. Siento como que tenés que estar como muy aware de en qué rol estás o no te pasa. Sí, sí, y es lo que yo te decía, como que siento que la gente siempre me ve, con mis amigos es con los que más me pasa, pero es que tú como psicóloga, ¿qué pensás? Pero es que, ¿qué debería de hacer? Pero es que decime qué hago. Yo le digo, es que no, yo te voy a hablar como una amiga, no te voy a dar mi perspectiva como psicóloga. Y obviamente esto yo siempre lo pongo de ejemplo, esto es como cuando tú aprendes a leer. Si yo te pongo letras enfrente, tú inevitablemente las vas a leer. Entonces a mí me pasa lo mismo con las personas. Yo he aprendido y me estoy formando constantemente para poder leer a las personas y lo que es así como entenderlas. Entonces, yo inevitablemente lo hago, analizo a las personas, pero sí cuido mucho esta parte de no voy a estarte dando constantemente como lo que yo estoy percibiendo porque no estoy en un rol como psicóloga y no me parece tampoco ético ni correcto. Y también tengo que tener como mucho cuidado yo de, por ejemplo, pues yo empecé dando tutorías, entonces sí hacer como esta distinción de, bueno, yo aquí estoy como una tutora, no como una psicóloga, o yo aquí estoy como instructora de pilates, no como una psicóloga, me explico. Ajá. No, sí. Em, y la verdad que con este cambio de roles, creo, Marce, todos tenemos como nuestra parte de no saber cómo actuar de cierta manera, porque a veces, pues, obviamente, por lo menos a mí me cuesta un poquito el hecho de a veces ser hija o ser hermana, pero también trabajo con mis papás, entonces es súper difícil, pero te comprendo totalmente. Y creo que el siguiente rol que tú tenés, que es el ser mamá, ha sido como un cambio enorme en tu vida, pero al mismo tiempo creo que te ha traído bastante alegría y bastantes cosas que pues obviamente no te esperabas. ¿Y cómo me puedes contar cómo redefinió más o menos lo que tú sos, tu identidad? Mira, yo la forma más fácil que he encontrado para poderlo comparar, porque es algo que todos, hombres o mujeres, hemos vivido, vamos a vivir, es la adolescencia. Cuando nos convertimos en adolescentes estamos como en esta fase de qué me gusta, qué no me gusta, a qué grupo me gustaría pertenecer, con qué me identifico, qué tipo de ropa me gusta ponerme. O sea, literalmente la pregunta con la que empezamos, ¿verdad? ¿De quién soy? Y yo me recuerdo que cuando me convertí en mamá, yo miraba mi closet y no me identificaba con la ropa y aparte era como esta Ujú, parte de, bueno, aparte que me tengo que identificar qué va a ser funcional para mí, porque pues yo le daba lactancia a mi bebé, entonces ni modo que me iba a poner un vestido, por ejemplo, entonces tenía que buscar un vestido que tuviera botones. Y desde esa parte hasta el hecho de que cuando mi hijo nació yo pausé la universidad, paré de trabajar, ajá, a mí me costaba mucho salir al mundo, literalmente, porque sí tuve como un tema que me volví muy aprensiva en ese momento, entonces me mm, aislé completamente de las personas, entonces literalmente como que me hundí, digamos, en mi rol de mamá y después cuando empecé a trabajar poco a poco todo este tema de, bueno, estoy siendo muy aprensiva, tengo que soltarme un poco más y empecé otra vez a tener contacto con el mundo, ahí fue cuando me encontré con esta realidad de quién soy yo otra vez, o sea, sí, yo soy mamá, pero aparte de que yo soy la mamá de este niño, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta ponerme? Yo todas, la mayoría de mis amistades las mantengo todavía, sin ujú, embargo, no todas están como en la misma página. Muchas de mis amigas pues están como sacando maestrías, mis tres amigas más cercanas están sacando maestrías en otro país incluso, entonces ujú, a la gran, como que ni siquiera tener ese acceso de, mira, juntémonos, mira, me venía a visitarme porque me siento muy sola. Entonces empezar hasta como a formar nuevas amistades, ujú, encontrar amistades que tal vez estuvieran en sintonía con lo que yo estaba pasando, porque también estaba esta necesidad de alguien que me escuche y sentirme entendida. ujú, Y empecé como a permitirme explorar, ujú, como empecé a buscar, por ejemplo, personas que me inspiraran con qué estilo de ropa me gusta, por ejemplo. Entonces ujú, empecé a, como a ver con qué me identificaba y cuando ya había notado, ah, va, esto me gusta,
porque quiero verme joven, pero también me quiero ver ya como profesional, un poquito más arreglada. Entonces ya empecé a buscar, ahora las redes sociales son una maravilla para eso, como, okey, bueno, influencers que tengan un estilo similar al que, con el que yo me identificaba. Luego empecé como, por eso fue que empecé a abrir como mis redes, porque ahí fue que me di cuenta de que las redes son una maravilla para poder conectar con personas que están en, o sea, me ha pasado un montón que yo ajá, hace poco subí un video como de cómo volver al mundo del dating siendo mamá soltera y ajá, me sorprendió la cantidad de mujeres que me han escrito o personas que yo ya conocía desde hace un par de meses y no, ni siquiera sabía que eran mamás y me dicen como, a la ujú, Marce, a mí también me pasó. Y creo que es como prueba y error, o sea, ir como viendo con esto sí me identifico, con esto no. Para mí también una parte es súper importante, o sea, una parte importante ha sido el tema laboral, ajá, que me ha dado como un sentido más allá y también me ha permitido, el esposo de mi mamá siempre me lo dice, el trabajo dignifica a ujú, las personas y a ujú, mí me ha dado como esta parte de yo soy capaz, yo sí puedo, me he ido como proponiendo ciertas metas laborales que las he ido alcanzando, otras tal vez no han salido, ujú, pero como que ir volviendo a integrar otra vez, como yo te decía, yo pausé la universidad, pausé el trabajo, dejé de juntarme con todo el mundo y aparte de que yo no salía, mis amigas más cercanas ya ni siquiera estaban acá. Entonces poco a ujú, poco empecé como, no, obviamente no retomé todo de un solo, empecé como a salir un poquito más, empecé a trabajar un par de horas a la semana, de repente ya tuve que retomar la universidad porque yo la universidad la retomé cuando la universidad, digamos, el pensum de la universidad lo permitía, me explico. ujú, sí, Entonces, sí, cuando ya me tocó entrar, regresé y como ya tener como todas estas cosas que eran como mías. sí, O sea, como que el sueño de graduarme de la universidad obviamente era mío porque empezó antes de que mi bebé naciera, pero después ya fue súper bonito porque también él se volvió como una parte de, también se volvió ujú, como, yo también le quiero enseñar que su mamá, o sea, se puede proponer metas y las puede lograr, etcétera. Entonces sí, ha sido como una prueba y error y siendo súper honesta, todavía sigo en ese camino. O sea, no es como que yo te diga, sí, a la sí ya redefiní mi identidad por completo porque todavía me no, pasa que hay días que me levanto y como que, ¿dónde estoy para? O sea, ¿qué está pasando? ajá, Pero sí. me pasa menos que más, me explico. No, sí, sí, me diste un panorama bastante amplio y creo que la verdad es que cualquier cambio así, Marce, es como volverse a encontrar uno. No es fácil como de el tener que hacerte responsable de alguien más que no seas tú, porque por lo menos la mayoría de tus amigas, pues responsabilidades, pues con ellas y tal vez con los papás en algunas cosas de cumplirles, pero ya el preocuparte por alguien más, pues creo que te crea este sentido y este como sentimiento de que lo voy a hacer por alguien más, no solo por mí, porque eso es lo que estabas diciendo, me gustó bastante lo que dijiste, de quiero como enseñarle o darle ese ejemplo a mi hijo que sí se pueden hacer las cosas, aunque tú tengas otras responsabilidades, entre ellas él. O sea, entonces creo que me gustó bastante eso que dijiste. Me hizo bastante sentido. Em, estabas hablando, yo sé que tenés tu trabajo de psicóloga, pero pues el lugar en donde nos conocimos es otro, es otro trabajo. eh, que quiero que igual hablemos. La Marce es coach de Pilates y Barré y la verdad que busísima, la verdad me metí a sus clases y la verdad sí, al día siguiente ya no puedo ni pararme, pero contame cómo llegaste a ser coach, qué te llamó la atención y el significado que todo esto lleva, pues porque obviamente el ser un coach de un gimnasio, pues requiere ciertas como responsabilidades y cierta disciplina, ¿verdad? Sí, mira, como te decía, yo después de que mi bebé nació, no quiero decir la palabra hundir, pero pues para que me entiendan, como que yo me metí completamente en ese rol de soy mamá. Entonces ya Ujú, cuando mi hijo tenía 3 meses aproximadamente, yo empecé a hacer pilates y barré. ok, Se volvió como, era mi escape, o sea, era como de verdad el momento de mí para mí. Y ujú, muchas personas me veían que mi hermana me acompañaba al gimnasio y mi hermana se quedaba ajá, fuera con el bebé y yo entraba a la clase
porque sí, como que hasta eso me costaba, o sea, dejar a mi bebé en mi casa y yo irme a otro lugar físicamente. Ajá. Entonces, estábamos los dos en el mismo lugar, pero yo estaba en mi clase. Ajá, Y después, yo en ese momento todavía estaba con mi expareja y me recuerdo que él fue la primera persona a la que se lo dije, como, a mí ajá, me gustaría dar clases de pilates. ¿Por qué? Porque son como dos pasiones distintas que yo no me había dado cuenta que podía unir hasta ese momento, que es, yo toda mi vida he ajá, hecho ejercicio. Siempre me han ajá, gustado los deportes. Cuando era niña, tenía como 10 años aproximadamente, hacía gimnasia, pero hacía gimnasia, entrenaba todos los días de lunes a sábado. O sea, sí era súper, súper metida en el deporte. ujú, Luego mi mamá me sacó y siempre me gustó mucho como esta parte como artística, pero a la vez como la disciplina y que ujú, es un deporte, etcétera. A los 23 hice danza aérea, pero por temas que eso ya es para otro momento, me salí también. Y ajá, cuando encontré el Pilates, sentí que seguía como conectada con esta parte, el Pilates y barré como esta parte artística, pero con la disciplina, etcétera. Se volvió un lugar seguro para mí, ujú, pero también, como yo te decía, yo doy tutorías porque a mí me encanta enseñar. Entonces ahí fue cuando dije, ujú, ala, qué cool, porque es ejercicio, esta parte como física, artística que me gusta, pero también esta parte de enseñar. ujú, Y me recuerdo que lo dije así como muy al aire de, ay, me gustaría poder dar clases, pero yo empecé a recibir clases en enero del ok, 2024. Entonces yo le dije, pero no este año, o sea, este año muy difícil, yo tengo un bebé, me voy a graduar de la universidad, etcétera. Entonces tal vez para el 2025, o sea, yo lo dije así ajá, como, mínimo como muy faltaba al un año, futuro, según yo, ajá, cuando lo dije. ajá, Y un día estaba platicando con la que era la encargada en ese momento como de, digamos, reclutar coaches y ok, no sé cómo salió la conversación y me dice, ¿tú quisieras ser coach? Y le dije, la verdad es que sí, o sea, a mí me ujú, encanta. Y me dijo, ajá, bueno, ahorita estamos terminando la capacitación de un grupo, entonces como que teneme paciencia, seguí viniendo a entrenar. Entonces yo seguí como que yendo a entrenar. Obviamente me prestaban como más atención a mi técnica, me corregían más, yo prestaba más atención a cómo, por ejemplo, llevar la dinámica de la clase, etcétera. Y ya cuando se abrió nuevamente la capacitación para coaches, entré ujú, a la capacitación y pues hice como que todo el proceso, ¿verdad? Llené mis firmas, hice la capacitación, ajá, hice el community, que así es como es el proceso ahí. ujú, em, y pues ya empecé a dar clases y la verdad es que me ha encantado porque hasta en eso, o sea, hasta en eso yo he tenido que ir como encontrando ujú, cuál es mi estilo, cómo me gusta a mí dar las clases. Las personas que entran a mis clases saben que yo me enfoco mucho como respiración, postura y ajá, eh, esto es donde yo te digo, yo no voy y les doy terapia, pero sí me gusta siempre como irlos ayudando a que vayan reflexionando dentro de su clase, o sea, que no sea como voy a ejercicio y me voy, sino que sí trato de que realmente desconecten su mente de todo lo de afuera y se logren ujú, conectar con lo que están haciendo, o sea, con su ajá, cuerpo en ese momento, que entiendan sus posturas, etcétera. ajá. ¿Y qué es lo que más, con lo que más conectas? Porque, o sea, yo entraba a tu clase, creo que una o dos veces, no me acuerdo, pero, o sea, ¿qué es lo que más te gusta dentro de la clase hacer? Eh, a mí la verdad es que obviamente sí me fascina cuando veo a la gente así una vez vi un Ajá, TikTok de cómo las coaches medimos el nivel de intensidad, gotita de sudor, temblorcito de las piernas. O ajá, sea, yo no les voy a negar de que sí, obviamente a mí me gusta ver que ajá, la gente se está exigiendo, pero ajá, a mí lo que me encanta es cuando termina la clase, estás parada enfrente de ajá, la puerta despidiéndote de todas las personas y ajá, a mí me gusta que yo he notado que ya las personas se sienten seguras conmigo porque me lo han dicho. Es que de ajá, verdad tus clases me gustan porque siempre aprendo algo nuevo. Y no solo es que me lo dicen, sino que las veo porque se acercan a preguntarme, mira, es que yo siento que no estoy logrando, por ejemplo, algo típico del Pilates, es cerramos costillas. Y me dicen, es que ajá, no entiendo qué es cerrar costillas. Entonces ajá, me gusta que ya he sentido cómo he ido logrando crear esta comunidad. Y de hecho, o sea, ya hay personas que ya considero amigos y ajá, amigas que los conocí a través de que les daba clases de pilates. Entonces, eso me encanta. Me,
el viernes pasado di una clase que entraron 2 de los coaches que también dan clases en el Sí, gimnasio, pero dan clases de box y de bici. Y de verdad es como, o sea, va a sonar re cliché, pero en serio la energía, las energías que se mueven dentro de la clase, porque hay clases que tal vez son un poquito más lentas, pero la energía es distinta. No estoy diciendo que una es mejor que otra. Hay clases que son un poquito más lentas. Y yo sí, también noto que dependiendo de cómo estoy yo, es como el mood que doy en la clase, me ajá, explico, obviamente, porque ajá, pues yo soy la encargada como de ir creando eso, pero sí. algo que ya identifiqué yo, por ejemplo, a mí me encanta poner pop queens, me encanta poner pop queens, y yo cuando pongo pop queens, o sea, de verdad, si quieren sacarse el jugo, entren a mis clases cuando pongo pop queens, porque yo pongo Britney Spears, pongo Beyoncé, pongo Shakira, y a mí se me sale el alter ego, y esas son las clases que yo más disfruto, entonces Ajá. creo que eso es lo que más me ha gustado, como ir armando esta comunidad y que dentro de la misma yo también he logrado irme definiendo a mí, regresando también un poquito, conectando con las preguntas que me has hecho. Ajá, sí, no, y lo noto bastante porque pues yo he ido como a otras clases y te entiendo totalmente que cada clase tiene su mood y cada clase tiene su energía, pero depende Ujú. mucho del coach y cómo estás tú anímicamente y la música que pones, todo influye, pero me Ujú. encanta porque como que vas encontrando tú también qué te gusta, cómo te gusta darlo y es bonito porque también te vas conociendo en ese aspecto que te gusta tanto y que desde niña lo tenés. Y Sí, y ahí verá, o sea, sí me sí, gustaría dale, como dale. agregar, porque me preguntabas como qué conlleva ser coach. Y creo que muchas veces desde afuera las personas que llegan a nuestras clases, y voy a hablar de mí, pero estoy casi segura que si los coaches me escuchan se van a identificar. Obviamente, las personas llegan a nuestra clase y nuestro trabajo es motivarlos, entonces nos ven y estamos con la energía a tope, pero es no siempre lo que les estamos, como esta energía a tope, realmente la estamos sintiendo nosotros, o sea, creo que eso es como lo más, obviamente físicamente es exigente. A mí hay días que me ha tocado dar 4 o 5 clases seguidas y si evito, si trato de cuidar mucho mi cuerpo, entonces cuando me toca dar 5 clases seguidas, yo no hago las 5 clases. O sea, yo hago Ajá, tal vez la primera ujú, y la segunda las hago en un 90%, tercera, cuarta y quinta hago un 50% de la clase, porque es demasiado exigente y a mí sí me gusta permitir que mi cuerpo se recupere. Pero el tema como mental y emocional, o sea, todos, nadie me va a mentir, coaches o no coaches, todos tenemos como una batería social. total. Entonces, estar parado enfrente de la gente todo el tiempo, motivando y como hypeando y si se puede, etcétera, ese para mí ha sido como el desgaste más grande y como la parte que yo he tratado de proteger y de cuidar más. Y cómo la Ujú, he cuidado, o sea, por eso te lo digo, estoy casi segura que los demás que me escuchen se van a sí, identificar. Yo la he ajá, cuidado precisamente teniendo como esta red de apoyo, platicando con otros coaches, como de, ala, yo estoy sintiendo esto, y me dicen, sí, yo también lo estoy sintiendo. ujú, Eh, por ejemplo, el tema de armar playlists. Hay veces que no estás ujú, como que no sé, no estás como tan inspirado y entonces también hasta para eso he usado las redes sociales, como bueno, ¿qué les gustaría escuchar en sus clases? Hay ajá, veces que al contrario, estoy súper inspirada, que fue precisamente para esta clase del viernes, estaba súper ujú, inspirada y estaba así como, no sé, sentía que mi energía femenina estaba así como a tope, pero dije, vaya, mucho pop, ujú, pop queens, pero necesito algo que me siga sacando como mi alter ego, entonces ahí hasta descubrí artistas nuevos, ujú. entonces eso creo que es como lo más desgastante, pero a la vez esta como misma comunidad es la que también te va como ayudando a evitar ese desgaste y a poder como cuidar esta parte mental y emocional de coach. Ujú. Y tú personalmente, aparte de tu comunidad, porque obviamente es súper importante como me has dicho, pero tú personalmente, ¿cómo la cuidas? Porque obviamente el desgaste y es todos los días casi, y a veces cuatro, como me decís, a veces son dos, Ujú. pero o sea, son todos los días. ¿Cómo tú la cuidas tú? Yo he ido descubriendo como varias cosas. Primero, yo sí ya me di cuenta que yo sé que cliché, pero es que es tan real, por eso es que se No, repite sí. tanto. Ajá, Sí tengo que cuidar mi alimentación. ajá, Algo que yo no cuidaba y que siempre empecé a cuidar porque me daban migrañas es mi alimentación, mi hidratación, perdón. Entonces yo ujú, sí tomo electrolitos. em,
a mí lo que me encanta del gimnasio en donde damos clases es que sí nos dan como mucha apertura de si te estás desgastando, decilo. Ujú, Entonces, sí está como este apoyo en el que yo sí he podido como, por ejemplo, puedes pedir cambios. La vez pasada sí le ujú, pregunté como a la que ahora se encargaba de Pilates específicamente y le dije como, mira, creo que voy a necesitar como una semana de descanso. sin Y me clase. dijo, sí, ajá. Y me dijo, sí, está bien, solo avísalo con tiempo. Ujú, Entonces, como ir entendiendo dónde está el límite, que porque también me ha pasado que yo soy como muy proactiva, ¿verdad? ujú. Entonces, em, he ido aprendiendo también a decir, aunque podría dar la clase, digamos, A decir no. a decir no porque sé que necesito parar y descansar. Y dentro de eso también yo me comunico muchísimo con las personas que están llegando a entrenar conmigo y les digo como por ejemplo, yo hago pesas también, entonces les Ujú, digo, las voy a guiar en su clase de hoy, pero yo ayer hice pesas y siento muy cargadas mis piernas, entonces no, tal vez como que yo no lo voy a hacer con la misma intensidad o yo no me pongo, si por ejemplo les pongo banda de resistencia en la clase, yo no bandita. me la Ah, pongo. Entonces, sí creo que también es como importante permitir que los clientes vean como esta parte humana tuya, ujú, de, bueno, miren, estoy dando 5 clases, no ujú, voy a hacer las 5 clases. Y la gente es súper receptiva con eso. ujú, Entonces, creo que si tuviera que resumirlo sería humanizarme con las personas, que vean esto ujú, que te digo de mi cuerpo tiene un límite y yo entender mis límites, sobre todo, ujú. porque si yo no los entiendo, entonces no puedo poner esos límites. No, sí, me parece súper importante eso que decís, porque es irse conociendo e ir viendo hasta qué punto puedes llegar y Ujú. cuando ya tu cuerpo ya no quiere o tu mente también ya no quiere, pues es válido también decirlo y tener como esa receptividad que me estás contando que me parece genial, me parece re lindo que en la comunidad sí lo tengan, tanto del Ujú. lado pues, del gimnasio como del lado de las personas que entrenas. Entonces me parece bastante, bastante lindo. Y hablando de equilibrio, ¿cómo entre tantos roles vas encontrando como ese equilibrio que me estabas contando del gimnasio de centro en tus otros roles? Pues porque obviamente yo creo que más de algún día te ha puesto así como un burnout de que ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro y necesito un tiempo. ¿Cómo le Ujú. haces? Ah, mira, yo creo que todo esto es un proceso de prueba y error, porque sí, o sea, sí en efecto he llegado a ese punto en el que digo, ya no puedo más. Ajá. Y ahí sí quiero hacer como la aclaración, ¿verdad? De que me ha pasado, por ejemplo, con mi bebé, que llega a un punto donde digo, es que ya, de verdad, ya no puedo. Y no es de que yo ya no pueda con mi hijo o que necesito un break de mi hijo, sino necesito como tal vez un break de la responsabilidad que eso conlleva. Por ejemplo, él la semana pasada se enfermó. Entonces Ujú, fueron 4 días súper intensos en los que obviamente él requería mi atención 100%. Y ahí modifiqué todo el horario laboral. Entonces yo sé que, ujú, por ejemplo, esta semana laboralmente va a ser un poquito más cargada porque la semana pasada me dediqué completamente a él a que se recuperara. Entonces, em, creo que ha sido un trabajo como de ser compasiva conmigo, porque yo sí tengo este mindset y he aprendido a cambiarlo ujú, de hacer, 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 hacer. O sea, todo el tiempo tengo que estar haciendo algo y me cuesta parar. Entonces, por ujú, ejemplo, la semana pasada yo tuve que parar y decir como, bueno, ahorita mi prioridad es que mi hijo se recupere. ujú, Si mi hijo está saludable, todo lo demás se puede resolver, pero a mí de nada me sirve estar trabajando 500 horas al día si mi hijo no está sano. ujú. Obviamente lo hice porque sabía que, hablando de temas económicos, por ejemplo, lo podía hacer. Okey. Entonces, creo que es, primero, entender tus prioridades. Para mí sí ha sido importante como ir estableciendo cuáles son mis prioridades. Y en función de eso, entonces yo voy direccionando mi energía. El año pasado mi prioridad era graduarme de la universidad. Entonces, primero iba a la universidad, como que sacar mis tareas, etcétera, etcétera. Y ya después de que había sacado mis tareas, dentro de eso metía mis horarios laborales. Y Okey. siempre tengo como espacios no negociables con mi bebé.
Ok. porque para mí sí es como importante ser una mamá presente. Yo, clave para mí, y que es algo que agradezco un montón, es que sí tengo una red de apoyo como bastante sólida con mi familia. Ujú, Cuando yo estoy trabajando, cuando ustedes, por ejemplo, ahorita que me ven acá, pues yo tengo a alguien que me ayuda en mi casa 3 veces a la semana y es una persona que me cuidó a mí, entonces yo confío mm, plenamente en que va a cuidar a mi hijo bien. ajá, Pero cuando no estoy con ella, mi bebé está con mi mamá. Entonces, eso para mí sí ha sido súper importante y que esta red de apoyo, yo sí le he podido comunicar mis necesidades, como mm, la semana pasada que se enfermó, por ejemplo, cuando él ya estaba bien, hubo un día en el que sí dije, necesito descansar y yo. O sea, necesito como recuperar como 1 hora de sueño. sí, Entonces, yo lo que me he dado cuenta también que me cuesta hasta decirlo en recio es entender mi ego o cuestionar mi ego bastante, porque me sí, he dado cuenta que muchas veces este tema de la sobreproductividad ajá, está vinculada con mi ego, de que tengo que demostrar que sí puedo. O sea, yo tengo que ujú, demostrar de que a pesar de que mi hijo se enfermó, yo igual puedo seguir parada, por ejemplo. Y ujú, sí, o sea, podría hacerlo, pero entender que no tiene nada de malo de que a pesar de que sí podría, puedo ujú, decir, miren, sí podría hacerlo, pero la verdad es que quiero descansar. O sea, la verdad es que ujú, sí necesito descansar. ajá, Entonces, una práctica que a mí me ha gustado incorporar dentro de mis clases como coach es que al inicio de la clase les pido que se pongan como una meta. ujú, Pero, por ejemplo, los lunes les pido que se pongan una meta que les va a funcionar el resto de su semana. Y al final de ok, la clase les pregunto si me quieren ujú, compartir qué se pusieron. Y la ajá, semana pasada alguien me dice, me propuse decir más que no. Y ahora hay como tantas tendencias, o sea, como ahora está tan de moda el tema de la salud mental, ¿verdad? Las ajá, corrientes son como todo en positivo, evitar la palabra no. Y siento ajá, que le hemos quitado el peso que la palabra no tiene, porque a ver, yo sí creo que no es que sea buena o mala, es que simplemente tenemos que aprender a usarla y creo que se vale que podamos decir no. O sea, como lo que yo te decía, podría dar la clase, pero no la voy a dar porque yo ya había quedado en ir a almorzar con alguien más, por ejemplo. O no la voy a dar porque necesito descansar. ajá, Podría seguir con mi vida normal, pero la verdad es que como tengo la opción de decir, miren, ayúdenme un ratito porque necesito recuperar un poco de energía, entonces lo voy a hacer como darnos permiso de comunicar cuando podemos y cuando no podemos, o cuando incluso podemos, pero no queremos, sí, que eso también es como bien diferente. sí, no. Y la verdad que me resuena bastante esto que decís, porque le hemos quitado esa importancia a esa palabra y al final yo la veo como una palabra mágica también, porque es como, así como te dicen en el colegio que gracias y por favor y todo, pero es que decir no te da como ese espacio como para volver a reorganizarte. Si es que estás como muy metida en alguno de los roles, creo que te da como ese espacio de como el respiro y ver, Ujú, bueno, o sea, si no quiero hacer nada, no quiero hacer nada. Y está bien, también, o sea, tomarte un tiempo como de no quiero hacer nada, mucha, déjenme. Y el tiempo también como para organizarte y decir después, bueno, ¿qué me toca hacer o qué quiero hacer también? Porque ha de ser como un ir y venir, como tú decís, de, de, de priorizar, de ver realmente qué es lo que quieres hacer, porque puede haber muchas cosas que tengas que hacer, como que por obligación, pero realmente qué quisieras hacer tú, como que, por ejemplo, en esos tiempos libres que tenés, que tal vez alguien más te cuida a Gabriel, o que o que tu mamá, porque he oído que tu mamá a veces se lo lleva y te ujú, da como esos espacios en donde puedes como tener otro rol o ser otra Marce a la que sos cuando estás con tu hijo. Entonces, sí me parece súper importante como destacar esto que estabas diciendo, de decir no y no volverlo o satanizar la palabra como que nunca ujú, más se pueda decir. Em, y o sea, con tu rol de mamá, creo que es bastante importante que todos sepan que, o sea, que obviamente te toca un poquito más de tiempo estar con Gabriel, porque pues sí, sos mamá soltera y sí, tenés un montón de responsabilidades, pero
o sea, quiera que no, cuando uno está como en una relación, creo yo que te toca como te separas un poquito ahí. Ujú. Entonces, es por eso que tal vez solo iba a hacer como la aclaración de que por eso a veces es como lo que estábamos hablando y lo que me estabas contando, de que cuando se enferma Gabriel, pues tú tienes que estar los 4 días con él viéndolo, a comparación de que yo me acuerdo cuando era chiquita, a veces se turnaban mis papás y uno se iba a dormir y el otro ya no. Entonces, em, con ese tema, creo que es importante también que, que pues hablemos un poquito de, sí, yo sé que lo balanceas bastante bien y se nota que como que sí lo manejas, pero tiene que tener algunos retos, que creo, algunos los estaba mencionando ahorita yo, pero ¿qué retos te pone el que tengas que ser como el 1000% con Gabriel siempre? Pues porque obviamente es como tu prioridad número uno y él depende totalmente de ti la mayoría del tiempo. Yo creo que el reto más grande para mí ha sido aprender a manejar la culpa. Y más que con Gabriel, ha sido conmigo como, primero, Ujú. tener mucha conciencia sobre mí, entender Ajá. qué expectativas estoy poniendo sobre mi hijo, si son realistas o no, pero entender cuáles estoy poniendo sobre mí también, como Ujú, lo que tú decías, a veces que me está tocando, digamos, llevar el trabajo que dos personas podrían llevar de la mano yo sola. Y no es yo sola porque me encantó que una vez alguien me dijo, Marce, tú no estás sola, tú tienes a tu hijo a tu lado, o sea, tenés a tu hijo acompañándote. ujú. Sí. Pero entonces sí, como que he aprendido a ver que somos un equipo. O sea, mi hijo no es que sea mi compañía porque yo también cuido mucho, que yo no le voy a dar un rol a él que no le corresponde. O sea, yo soy su mamá, Ajá. él es mi hijo y esos son los Ok. roles. Pero somos un equipo, o sea, al final esta es la familia que tenemos. El núcleo familiar somos Gabriel y yo. Sí. Entonces lo hemos logrado hacer funcionar. Como te digo, la verdad es que mi familia no, y es más, con mi familia me pasa de que yo no solo es que tengo que llegar con ellos y pedirles, sino que ellos vienen y, ala, nos prestas a Gabriel. Y a Gabriel Ajá. le encanta, o sea, le encanta. Entonces yo, el reto más grande que he tenido que aprender a manejar es a mí, como, primero, las culpas. Es que siento que es súper Ajá. fácil empezar a manejar culpas como de, debería de tenerle más paciencia, debería Mm, de haber podido hacer esto, debería de poder, y parar un rato y decir como, bueno, o sea, hacer el análisis de, realmente, di mi 100% sí o no, porque si la ujú, respuesta es no, entonces sí lo tengo que ajustar, pero si la respuesta es sí, de verdad estoy dando mi 100%, entonces ok, como bueno, bajar un poco el nivel de exigencia que tengo hacia mí, porque muy fácil como que me subo a exigirme un montón. Em, yo sí, obviamente como creo que a todos nos ha pasado, he perdido la paciencia, o sea, sí he perdido la paciencia y eso es lo que a mí más, o sea, hay días enteros que paso con la lágrima aquí de, ala, le veo el tamaño de sus manitas y yo digo, es que ujú. ¿por qué le pierdo la paciencia si todavía es un bebecito? Pues para Ajá. mí obviamente es un bebecito. Y hasta las Pero manitas así, chiquito. Ah, es pero chiquito. chiquito. Entonces, sí, creo que el reto más grande es tener como mucho contacto conmigo, mucha conciencia como de, bueno, esta conducta que él está teniendo, ¿qué está generando en mí? ¿Y será Ujú, que realmente lo que está generando en mí es proporcional a lo que está pasando? ¿O yo me tengo que regular? O sea, tal vez ujú, como que sí tengo que tenerle un poquito más de paciencia, tal vez lo ujú. podría manejar de otra manera. Yo sí me he dado cuenta que muchas veces hay veces que me abrumo, como que él necesita que yo Sí. haga algo, pero quiere que lo tenga cargado y hay veces que necesito tener las dos manos, por ejemplo. Entonces Ujú, como que el decirle, mi amor, pero es que tengo que hacer esto y no sé qué, y cuando yo me empiezo como a subir o a estresar, él se me empieza a estresar, pero ya me he dado cuenta que si yo me doy tiempo de parar un rato, lo ujú. cargo, lo calmo y después ya lo bajo y sigo haciendo lo demás, me va mejor a que si yo dejo como que toda esta bola de nieve de estrés siga, me explico. Sí. Entonces, el reto más grande es como esta conciencia sobre mí, o sea, como de irme Ujú. ajustando a las situaciones, irme adaptando, etcétera. Okey, okey. Ujú. No, o sea, este tema me dio como bastantes más preguntas que te quisiera hacer, pero por el tiempo lo voy a dejar para otro episodio porque me salieron un montón de
de cosas que te quisiera hablar porque, o sea, de verdad, y creo que lo hemos hablado contigo, Marce, em, sí da para más y creo que puede ser así como tú compartís cosas en tus redes, creo que ser valiosísimo que más gente lo pueda oír y que más gente se identifique contigo, porque realmente, o sea, la situación que estás viviendo, no todo el mundo la vive y, y pues sos como un ejemplo y alguien que pues se puede ir a la madre, o sea, sí se puede. Sí puedo tener todos estos roles y no pasa nada, aquí estoy, estoy feliz y te estás realizando en todos, porque eso es lo que yo veo, o sea, estás contenta con todos los roles que tú tenés, todo lo que haces te encanta porque se nota y lo más lindo es que lo puedes compartir con tu hijo. Eso es lo que yo me llevo de todas las respuestas que nos has dado. Para Ujú. cerrar, no sé si quisieras como encapsular o poner, no te voy a decir en una sola frase, porque no creo que se pueda, pero como para cerrar, ¿cómo pudieras definirte de cierta forma? La verdad es que creo que la frase me queda hasta grande. Yo, la palabra con la que más me he identificado, ni siquiera es una frase, una palabra con la que más me he Ajá, identificado o más me ha resonado todo este tiempo es la resiliencia. okey. Porque si estuve en el punto donde yo no veía la luz al final del túnel. O sea, a mí sí, los síntomas del posparto me pegaron muy fuerte. Como te Ujú, decía, yo no lograba como que pensar que alguien cargara a mi hijo era una tortura, o sea, de verdad era una tortura. Yo lloraba cuando alguien más cargaba a mi bebé, era terrible. Y hoy veo hacia atrás a esa Marcela de hace año y medio ujú. y me río porque hoy hasta llega el punto donde, mucha alguien cárguelo un rato, por favor. O sea, ahora Te me lo pasa al regalo. revés. Ajá, Tampoco, pero sí me pasa al revés. Y entonces como que veo a esta Marcela que estaba en ese punto en el que lloraba todos los días y de verdad pensaba como no voy a salir de esto. Y me recuerdo que yo cambié de psicóloga y cuando empecé mi proceso con esta nueva psicóloga, ujú, era mi segunda cita con ella y me hizo como todo un ejercicio de meditación, de imaginación guiada y yo le dije que me veía en un hoyo y me dice, ¿se siente lista para salir? Y con toda la honestidad del mundo le dije, no. ajá, Y me respondió, bueno, entonces quédese. Y de ajá, verdad, Gaby, que yo en ese momento no estaba lista para salir. Esto fue hace un año ya. ujú, Y entonces hoy veo hacia atrás a esa Marcela que no estaba lista para salir versus esta Marcela que ahora le tengo que decir como, hey, para, o sea, bájale un poco a tu rush. ajá. Eh, sí, o sea, no puedo evitar ver ese camino y pensar como en la resiliencia que tuve que haber desarrollado para poder ir de este punto A este punto, ni ¿Dónde estás siquiera hoy? sé, ajá, Ajá. ajá, Sí, o sea, el hoy. La ajá, verdad a que donde estoy hoy. no, la verdad que de verdad sos una persona que por lo menos yo admiro un montón, Gracias. eh, y eso que, pues, la diferencia de edades y todo lo que querrás, pero hay cosas que yo no he vivido, que tú estás viviendo y que realmente, a mi punto de vista, ahorita yo no me sentiría preparada como para hacerlas, pero por eso te digo que te admiro muchísimo. La verdad que me llevo bastante de esta plática. Como te vuelvo a repetir, creo que tenemos que tener más episodios donde podamos hablar y expandir un poquito más en algunos de estos temas, que creo que no solo a ti y a mí nos ayuda un poquito, porque creo que estos espacios te dan como un poquito de escape y de poderte como hablar de lo que tú querrás sin que nadie te diga, no, no puedes hacerlo, Ujú. así como la gente que nos va a oír. Así que te agradezco un montón, Marce, de verdad el tiempo. Y como te digo, invitada otra vez, la verdad que me encantó hablarte y pues conocerte un poquito más de lo poquito que yo conociéndote. No, gracias a ti por la invitación. Y sí, la verdad es que yo feliz, o sea, espero que más personas puedan escuchar porque, como te decía, realmente mi objetivo es que otras personas se puedan identificar, que siento que cuando nos identificamos se disminuye un poquito la dimensidad
que le estamos dando a las cosas que están pasando. Entonces, pues yo más que feliz de regresar otra vez aquí y gracias. Muchísimas gracias, Marce. Aquí entonces cerramos el otro episodio. Me encanta que nos escuchen, que nos vean y nos estamos viendo pues en otro episodio. Así que bye bye.